Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Los efectos adversos del cambio climático empujaron a 100.000 mexicanos fuera de sus hogares. Estudio de las Naciones Unidas revela que 1 de cada 4 mujeres no se siente segura en su casa y que el 40% experimenta inseguridad al caminar en la calle por las noches. Al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de femicidio en 26 países, 17 de América Latina y 9 del Caribe en el año 2020. De los 14,8 millones de trabajadoras domésticas contabilizadas en la región en 2019, el 72,3% no tiene acceso a un empleo formal. Y en el marco del Día de la Conciencia Negra recibimos a la concejala Erika Hilton, la más votada en San Pablo, Brasil. El secretariado de la CSA recibió a Erika Hilton, la concejala de San Pablo más votada en Brasil durante las elecciones de 2020. Hilton es la primera mujer trans y negra elegida para la Cámara Municipal de San Pablo, con más de 50.000 votos, activista de derechos humanos, de la equidad de la población negra y contra la discriminación de la comunidad LGBTQIA+. Erika Hilton habló con CSA TV sobre la importancia de la presencia de las mujeres negras en espacios representativos. Tú eres la personificación de esta posibilidad de que tengamos una mujer negra trans en un puesto de representación dentro de un ayuntamiento. ¿Cuál es la importancia de que las mujeres negras puedan ver este ejemplo dentro del Parlamento y saber que tienen la posibilidad de conseguirlo y de estar allí y ocupando un espacio que actualmente está muy poco ocupado en Brasil? Sim, eu acho que essa é de fato a importância. Sí, creo que esa es de hecho la importancia, pues tú mismo ya traes en tu pregunta el impacto que esto genera en la vida de las mujeres negras y en la sociedad en su conjunto, que es esta identificación, este poder verse en otros lugares que no sean la que cristalizó el racismo, siendo el espacio de la mujer negra. Tenemos un país donde la mujer negra es tratada como la sobresexualizada, como el fetiche sexual, o la criada, la niñera, o no se la deja ver, la fea, la que no puede hablar por sí misma. Entonces, cuando tenemos mujeres ocupando este espacio, además de alentar a los demás, porque necesitamos una sociedad más participativa, plural, que rompa ese legado de esclavitud, de la colonización, también estamos ayudando a reconstruir la imagen que la sociedad tiene de ese cuerpo. Este ejercicio que hacen las mujeres negras cuando deciden estar en esos espacios es muy generoso, porque lo ocupan para que seamos más, para que haga que este discurso democrático, que a la vez ayuda a la sociedad a limpiar su lente en la forma que ven nuestro cuerpo. Somos vistas bajo una mirada extremadamente estigmatizadora, prejuiciosa, llena de estereotipos sobre nosotros mismos. Cuando no estamos en estos espacios logramos desconstruir esos estereotipos y mostramos más pluralidad y diversidad y podemos ser vistas, escuchadas y vistas en lugares que nunca hemos estado antes. Cerca de la mitad de las mujeres ha reportado algún signo de violencia desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Un nuevo estudio de la ONU revela que 1 de cada 4 mujeres no se siente segura en su casa y que el 40% experimenta inseguridad al caminar en la calle por las noches. La titular de la entidad para las mujeres urge a concertar esfuerzos para poner fin a este flagelo y un numeroso grupo de expertos en derechos humanos insta a los estados a detener a los retrocesos en la igualdad de género. La pandemia ha agudizado la violencia contra las mujeres tanto en sus hogares como en los espacios públicos, alertó un nuevo informe que destaca el impacto negativo de esta falta de seguridad en la salud mental y emocional de la población femenina. El estudio destaca que casi 1 de cada 2 mujeres informó que ella o una mujer que conoce había experimentado alguna forma de violencia desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Las mujeres que denunciaron estos datos tenían 1,3 veces más probabilidades de presentar un aumento del estrés mental y emocional que las mujeres que no lo hicieron.
Las conclusiones del documento, basado en datos de encuestas realizadas en 13 países de las diversas regiones del mundo, muestran además que cerca del 25% de las mujeres se siente menos segura en el hogar y que los conflictos familiares han aumentado desde el inicio de la emergencia sanitaria. El 21% de las encuestadas explicó que se siente insegura en casa debido al maltrato físico. Algunas mujeres comunicaron específicamente que habían sufrido daños a manos de otros miembros de la familia, 21%, o que otras mujeres del hogar estaban sufriendo daños, un 19%. Al menos 4.091 mujeres han sido víctimas de femicidio en América Latina en el año 2020. 4.091 mujeres fueron víctimas de femicidio en 26 países, 17 de América Latina y 9 del Caribe en el año 2020, una disminución de 10,6% con respecto a 2019, cuando se reportaron 4.576 casos, de acuerdo con los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la comisión que cada año consolida y actualiza las cifras de femicidios y muertes violentas de mujeres por razones de género proporcionadas por los gobiernos. Es importante señalar que el indicador regional es una aproximación porque aún no hay una metodología común para generar estadísticas estandarizadas sobre este delito, explica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. En América Latina, las tasas más elevadas de feminicidio se registran en Honduras, 4,7 por cada 100.000 mujeres, República Dominicana, 2,4 por cada 100.000 mujeres y El Salvador, 2,1 por cada 100.000 mujeres, aunque estos tres países registraron una disminución respecto a 2019, al igual que Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay. Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en 2019, mientras que Ecuador, Costa Rica y Panamá registraron un aumento en comparación con el año anterior. De ellos, Panamá declaró el incremento más significativo, indica la CEPAL. Y de las 14,8 millones de trabajadoras domésticas, un 72,3% lo hace en el marco de la informalidad. La Organización Internacional del Trabajo publicó recientemente que en América Latina y el Caribe 4,1 millones de trabajadoras domésticas pueden acceder efectivamente a sus derechos y protecciones en la realidad. De acuerdo a datos de la OIT, de los 14,8 millones de trabajadoras domésticas que contabilizadas en la región en 2019, el 72,3% no tiene acceso a un empleo formal. Para 725.000, los niveles de protección legal son insuficientes o inadecuados y 10 millones carecen de cobertura por la falta de aplicación de las leyes y las políticas vigentes. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo aseveró que a pesar de los avances desde que se aprobó el convenio 189 de la OIT hace una década, aún hay un largo camino por recorrer en materia de formalización y cumplimiento efectivo de las leyes. En 11 de los 24 países considerados, la jornada laboral para las trabajadoras domésticas es similar a la ordinaria. En la práctica, solo 4 de cada 10 trabajadoras domésticas tienen una jornada de entre 35 y 48 horas semanales. En los extremos se encuentra el 3,8% que realiza jornadas de más de 60 horas y el 23,3% que trabaja menos de 20 horas semanales. Y el cambio climático ha expulsado a más de 100.000 mexicanos de sus hogares. Los efectos adversos del cambio climático provocaron que en lo que va del año poco más de 100.000 mexicanos migraran de sus lugares de origen, siendo esta la segunda causa de desplazamiento interno en el país, solo después de la pobreza e incluso por encima de la violencia, según un informe publicado en medios mexicanos. De acuerdo con cifras del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, durante 2020, un total de 101.000 personas en toda la República Mexicana se vieron obligadas a dejar sus hogares a causa de desastres naturales como inundaciones, ciclones, huracanes, frentes fríos, sequías e incendios, y para este año se prevé que la cifra alcance 110.000 nuevos desplazados, o también llamados migrantes ambientales. Solo en Tabasco, las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en noviembre del año pasado causaron el desplazamiento de unas 3.600 personas que ya no pudieron regresar a sus hogares.
Impotencia y enfado en Sudáfrica por el impacto de la variante Omicron del COVID-19. Sudáfrica y sus científicos recibieron con impotencia y disgusto la drástica reacción y el aislamiento internacional del sur de África tras la detección de la variante Omicron, si bien el gobierno del país debate también si tomar medidas adicionales pese a las aún bajas tasas de contagio. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores sudafricano criticó que esta última ronda de prohibiciones de viaje es como castigar a Sudáfrica por su avanzada secuenciación genómica y por su capacidad para detectar variantes más rápido. Una ciencia excelente debería ser aplaudida, no castigada, sentenció. El gobierno, encabezado por Cyril Ramaphosa, lamentó además la escasa voluntad de diálogo del resto de países y los graves efectos que el miedo y las prohibiciones tendrán en la debilitada economía sudafricana, especialmente en el turismo, justo a las puertas del verano austral. Las cifras de contagios en Sudáfrica por el momento se mantienen relativamente bajas, 2.828 nuevos casos este viernes, entre una población de unos 58 millones. Pero en los últimos días viene en rápido aumento, especialmente en la provincia de Gauteng, donde están Johannesburgo y Pretoria. Hay preocupación en Europa por una nueva ola de COVID-19 y por el aumento de casos. Mayor transmisión de contagios, aumenta la presión en las unidades de cuidados intensivos, unas fiestas navideñas a menos de un mes y la mayor parte de la población sin una tercera dosis de la vacuna. El cóctel perfecto para que el coronavirus pueda desbocarse en una nueva ola. Para que no se repitan escenarios pasados, el Ministerio de Sanidad quiere que antes de Navidad 16 millones de españoles hayan recibido su tercera vacuna. Son las franjas altas de edad autorizadas por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que abre la puerta a que se amplíe también a los mayores de 40 años. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, cree que esa debe ser la estrategia para frenar el virus en todo el continente. Ahí es donde hay que poner el énfasis, el foco. Esta es la clave, lo sabemos bien, junto con las medidas de prevención que sabemos que son las que ya hemos venido, realizando: mascarilla, lavado de manos, distancia social, ventilación y evitar las aglomeraciones. De momento, un 50% de los mayores de 70 años ya han recibido la tercera dosis y la Comisión de Salud Pública ha aprobado que ahora se administre a partir de los 60, junto al personal sanitario y sociosanitario y personas con discapacidad. La clave, insisten, es vacuna, refuerzo y cuanto antes. Mientras, las comunidades siguen queriendo implantar el pasaporte COVID para acceder a determinados servicios, una decisión sobre la que deben acabar pronunciándose los tribunales. Y la elevada inflación también está impactando en aquellos que ayudan a los más pobres en los Estados Unidos. La elevada inflación en Estados Unidos, en máximos no vistos desde hace 30 años, no solo golpea a las familias y niños más pobres del país, sino también a los bancos de alimentos que les ayudan y que ahora temen no tener suficiente para seguir haciéndolo. Feeding America y otras ONG llevan semanas avisando del desafío que la inflación supone para los bancos de alimentos, que han tenido que dar porciones más pequeñas o sustituir clásicos como el pavo y la mantequilla de maní por opciones más baratas en las entregas que han hecho para Acción de Gracias. La organización DC Food Project, que ayuda a niños en edad escolar en Washington, aún no ha tenido que recortar sus donaciones, pero sí se ha topado con dificultades para encontrar alimentos ricos en proteínas que se ajusten a su presupuesto. La comida no se entrega directamente a quien la necesita, sino al personal educativo en un intento por preservar la dignidad y la privacidad de los menores. Por ejemplo, al llegar a las escuelas Ida B. Wells y Coolidge, lo único que ven los alumnos es cómo entra por la puerta principal un carro con las cajas naranjas de DC Food Project. Jacobo Larios, de origen guatemalteco, trabaja en esas escuelas y su misión es ayudar a los niños con todo aquello que no es comida, desde cuadernos hasta detergente pasando por pañales, abrigos y guantes. Entonces al principio nosotros estábamos sirviendo como de 10 a 15 familias en principio de la pandemia y el número ha ido incrementando durante todo el tiempo.
Ahora hemos estado, incluso para la siguiente semana, que es la de Acción de Gracias, vamos a estar sirviendo alrededor de 80-90 familias. Larios asiste a comprar los bienes que luego distribuye a los estudiantes y se ha dado cuenta de cómo ha subido la fórmula y otros alimentos para bebés, cuyo precio ha crecido un 7.9% en un año, según datos del gobierno estadounidense. Aparte de la pandemia, la inflación está afectando más a las familias. Entonces ellos no pueden cubrir todas las necesidades o las necesidades básicas que tienen ahorita. Entonces se les hace más difícil. Y entonces es cuando mi programa es cuando intentamos contrarrestar ese tipo de necesidades. La subida de los precios pone en peligro a aquellos que ya tienen dificultades para acceder a la comida, una población de 45 millones de personas, de los que 15 millones son niños, es decir, 1 de cada 5 niños pasa hambre en Estados Unidos, según la organización Feeding America, que gestiona 200 bancos de alimentos. La Confederación Sindical de las Américas ha expresado su preocupación por el avance de la ultraderecha en Chile. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. La Confederación Sindical de las Américas, que representa a más de 55 millones de trabajadoras y trabajadores en el continente, expresa su solidaridad con el pueblo de Chile y su preocupación ante el riesgo del avance de la extrema derecha en ese país. Ante los recientes resultados electorales de la primera vuelta para elecciones presidenciales en Chile, observamos con preocupación por la posibilidad clara de que sean las fuerzas de extrema derecha las que se reafirmen en el gobierno, asegura el comunicado. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, dio a conocer una nueva publicación sobre el Acuerdo de Escazú, elaborada en colaboración con la Universidad del Rosario, Argentina. La obra se titula El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Amplia ventaja de la representante de la izquierda en Honduras, Xiomara Castro, luego del primer resultado electoral donde le gana ampliamente al oficialismo. La candidata presidencial Xiomara Castro, del izquierdista Partido Liberal y Refundación Libre, aventaja a su principal oponente, el alcalde de Tegucigalpa, Narri Asfura, del oficialista Partido Nacional, en las elecciones presidenciales de Honduras. De acuerdo con los conteos publicados por el Consejo Nacional Electoral, la esposa del expresidente Manuel Zelaya obtiene más del 53% de los votos, mientras Asfura se acerca al 33%. Una mayoría simple sería suficiente, pues no hay segunda vuelta. La llegada de Xiomara Castro a la presidencia pondría fin a 3 mandatos consecutivos en el poder del Partido Nacional. La consejera del Comité Nacional Electoral, Rixi Moncada, pidió en Twitter responsabilidad y paciencia y aseguró: continuamos trabajando. Y las favelas de Brasil se han unido para, entre todas, conformar lo que se ha denominado una bolsa de valores. Las 10 mayores favelas de Brasil han dicho basta a décadas de marginación económica y han creado su propia bolsa de valores, con la que pretenden hacer florecer negocios locales y abrirle las puertas a inversores de todo el mundo. A la entrada del pabellón social de Paraisópolis, la segunda favela más grande de Sao Paulo, no hay estatuas de toros dorados. Alrededor, en vez de rascacielos, hay decenas de casas de ladrillo y un laberinto de estrechas calles. Dentro del local tampoco hay hombres de traje, pero sí hay una campana de latón colgada en una pared, el símbolo de la recién inaugurada Bolsa de Valores de las favelas. La revolucionaria iniciativa es obra de G10 Favelas, una organización que reúne a líderes y emprendedores de las 10 mayores favelas de Brasil, entre ellas la propia Paraisópolis o La Rocinha, en Río de Janeiro. El líder comunitario de Paraisópolis y presidente de G10 Favelas, Gilson Rodríguez. La idea de crear la bolsa de valores de las favelas surgió para crear un puente entre las startups y los inversores que quieran actuar en las favelas de Brasil.
Favela Brasil Express, una compañía de encomiendas dentro de la favela, es la primera enlistada en el proyecto. Su fundador y CEO, Givanildo Pereira. Nuestro objetivo es captar 1,3 millones de reales, unos $230.000. Desde el lanzamiento hasta hoy, captamos $180.000. De acuerdo con cálculos de los institutos Data Favela y Locomotiva, los habitantes de las favelas brasileñas, que se calculan en casi 14 millones de personas, mueven cerca de $21.500 millones al año. Ahora con la bolsa, el objetivo es convertir ese potencial en mejores condiciones de vida para toda su población. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.